¿Sabías que el puerto serial no es la única forma de subir un programa a las tarjetas de Arduino? Así es, también podemos subir programas a través de la comunicación ISP. Como todo en la vida, ambos métodos tienen ventajas y desventajas. La ventaja de la comunicación serial es que permite monitorear en tiempo real la interacción de las entradas y salidas del microcontrolador. Además, por este mismo puerto podemos subir cualquier tipo de programa directamente desde el ordenador. Por otro lado, con la comunicación ISP no necesitamos el puerto serial para poder subir un programa, por lo que podemos usar otro Arduino como programador. Sin embargo, usar otro Arduino únicamente para programar puede resultar bastante incómodo. En lugar de eso, ¿qué les parece si creamos una pequeña tarjeta dedicada exclusivamente a programar microcontroladores de Arduino? Así, ya no necesitaremos utilizar el puerto USB para este proceso. Para ponernos en contexto, este es el mismo microcontrolador que llevan las tarjetas de Arduino Uno. Si no queremos usar toda la placa de Arduino Uno en un proyecto, podemos utilizar únicamente el micro, junto con algunos componentes adicionales, y así podemos subir programas sin problemas. De hecho, ya tenemos este montaje en un protoboard, donde usamos un Arduino para poder cargar un programa. Ahora, en lugar del Arduino, usamos la tarjeta que fabricamos exclusivamente para este fin. Como siempre, toda la documentación la puedes descargar desde mi página web, cuyo enlace se encuentra en la descripción. El circuito es realmente sencillo, solo necesitamos el microcontrolador Atmega 328P y un transceptor CH340C. El diseño de la PCB lo haremos lo más pequeño posible. Para poder agilizar la fabricación, lo mandamos a ensamblar con todos los componentes a JLC PCB, quienes ofrecen un servicio rápido, económico y de alta calidad. El proceso es muy simple. Accedemos a su sitio web y cargamos nuestros archivos Gerber. Configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias. En mi caso, elegí un color azul. Luego activamos la opción PCB Assembly y subimos la lista de los materiales y el archivo Pick and Place. Es importante mencionar que la plataforma asigna automáticamente la mayoría de los componentes, aunque algunos específicos deben seleccionarse manualmente. Una vez completados estos pasos, revisamos la vista previa y finalizamos el pedido. Después de unos días, recibimos nuestras PCBs completamente ensambladas. Ahora vamos a reconocer las partes principales que tiene esta tarjeta. Primero está la entrada del USB, luego observamos los LEDs de señalización. Seguidamente tendremos el pulsador de reset y finalmente tenemos propiamente el conector ISP. Para poner en marcha nuestra tarjeta, vamos a subir un programa a un proyecto que es un controlador de alternancia de bombas, el cual solo tiene el puerto ISP para poder subir un programa. La conexión se realiza de la siguiente manera. Bueno, señores, aquí ya tenemos conectado los cables del programador y a nuestra tarjeta de alternancia de bombas. Entonces ahora vamos a conectar el puerto USB a la computadora. Y podemos observar que el LED verde está parpadeando, que indica que está disponible para poder programar a otra tarjeta. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar la respectiva programación. Para poder subir un programa, no necesariamente tenemos que subir con este icono que dice cargar, porque esto se hace a través de la comunicación serial. Ahora, como nosotros estamos subiendo un programa a través del puerto ISP, vamos a subir como cargar usando programador. Pero antes que nada tenemos que configurar en la parte de herramientas la placa como Arduino Nano, luego seleccionamos el puerto y seguidamente en procesador vamos a seleccionar Atmega 328P All Bootloader. Y finalmente programador Arduino as ISP. Una vez hecho esto, podemos subir el programa donde dice en Sketch y vamos a subir cargando usando el programador. Ahí podemos observar que está subiendo el programa. Listo, ya se ha subido el programa. Bueno, señores, ya hemos subido el programa con este programador a esta tarjeta que es de alternancia de bombas. Bueno, de hecho, pues podemos observar el funcionamiento. Vamos a entrar al menú. Ahí está en el menú, por ejemplo. Y nosotros vamos a deslizar o vamos a navegar en el menú y funciona correctamente.
Por último, les quería comentar que estas dos tarjetas los voy a estar sorteando. Para poder ganarte estas tarjetas, lo único que tienes que hacer es comentar el video. Solo que no voy a hacer envíos a nivel internacional, solo va a ser a nivel de Perú. Así que señores, comenta el video, cualquier comentario no importa y vas a participar en el sorteo de estas dos tarjetas. Es decir, habrá dos ganadores. El ganador lo voy a publicar en el próximo video.